los portavoces parlamentarios han valorado el plan de ajuste que se derivará del incumplimiento de déficit. Por otro lado, la oposición contrarresta la postura del Gobierno ante el reparto del trabajo en la Administración y lo hace aprobando la toma en consideración de una ley para que los contratos a interinos sean a tiempo completo. En nuestro tiempo para la entrevista charlaremos con el parlamentario regionalista Ramón Casado. Con él abordaremos cuestiones como la deuda de Osasuna o el plan de ajuste que deberá presentar el Ejecutivo Foral tras incumplir el objetivo de déficit. Esta semana el Parlamento ha acogido la celebración del 18º Pleno Escolar, una sesión de carácter divulgativo en la que han tomado parte alumnos de segundo y tercero de la ESO de 6 centros escolares de la Comunidad Foral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos ya con la actualidad de los últimos días. La oposición ha contrarrestado la postura del Gobierno ante el reparto del trabajo en la Administración y lo ha hecho aprobando en el pleno de esta semana la toma en consideración de otra ley para que los contratos a interinos sean a tiempo completo. Una semana en la que los grupos de la oposición han pedido la comparecencia de la presidenta Barcina para que informe sobre el plan de ajuste que Navarra debe presentar ante el Ministerio de Hacienda. A los ojos de Hacienda, Navarra cerró 2013 con un déficit del 1,55% frente al 1,2% permitido. Hay 95 millones que bailan y que el Estado achaca a Navarra y que suponen el incumplimiento. Ahora la Comunidad Foral deberá presentar un plan de ajuste para equilibrar la situación. Desde UPN confían en que la buena evolución de la economía ayude en esta situación. Que ahora apunta algo de crecimiento, pues lógicamente esperemos que los ingresos de la Hacienda Foral sean mayores y sea más fácil o menos difícil el equilibrar los ingresos y los gastos con la posible deuda que se pueda tomar. La mayoría de la oposición se ha mostrado muy crítica con este plan de ajuste y han pedido la comparecencia de la presidenta, que ya este jueves responderá sobre este asunto en el Pleno del Parlamento. Porque aquí hay una especie de intención gubernamental por parte de los dos gobiernos de que todo esto no tenga que explicarse antes del día 25. Nosotros queremos que se explique antes del día 25, porque es evidente que están esperando a hacer público qué es lo que hay que ajustar a que se pasen las elecciones. Esos recortes van a seguir afectando a la clase trabajadora, van a seguir afectando a los usuarios y usuarias del servicio de salud, de las políticas sociales y de educación. Veremos cuál es el reflejo que hace la presidenta en esa comparecencia de la situación financiera de Navarra y de las implicaciones que ese teórico plan debe tener. Si el Estado se hubiera imputado a sí mismo los 95 millones o los hubiera contabilizado en 2012, la Comunidad Foral habría cumplido el objetivo de déficit con un 1,05%. Yolanda Barcina ha afirmado en el Parlamento que su Gobierno realiza las labores necesarias para que los parlamentarios puedan tener acceso al sistema de gestión presupuestaria en las mismas condiciones que la Cámara de Comptos. Ha recordado que el Legislativo aprobó una modificación de ley que iba encaminada a introducir esta novedad para el acceso informático de los parlamentarios y ha asegurado que el Gobierno ha cumplido. Bildu, que ha pedido la comparecencia, considera que los servicios del Gobierno han puesto palos en la rueda desde el primer momento. Para conseguir algo tan elemental como eso. A la ley que ayer presentaba el Gobierno para hacer extensible a toda la Administración la posibilidad de realizar contratos a tiempo parcial, hoy el Parlamento le daba la espalda. La rechazaba apoyando otra norma que en este caso regula y pone la lupa en el uso de las administraciones públicas a la hora de hacer contratos temporales. No nos queda otro remedio que regular por ley para que ustedes nos vengan con sus famosos decretazos a precarizar el trabajo de los empleados y las empleadas públicas. Los grupos han unido sus votos para exigir que la contratación temporal esté regulada y les acusan de crear mini-jobs en la administración foral. ¿Qué es mejor? ¿Una persona con un salario completo, bueno, y otra persona en desempleo, o un país en que los dos tengan por lo menos mitad de jornada y mitad de un salario bueno? La propuesta llevada al Pleno por Izquierda Esquerra admite excepciones en el Servicio Navarro de Salud y en Educación. Se oferte empleo público temporal y precario y se pretenda regular por ley cuando la tendencia ha de ser a jornadas completas y la tendencia ha de ser a un trabajo de calidad. No estamos hablando de repartir ninguna miseria, muy al contrario. Si a eso le sumamos que la gente puede cobrar el 50% de la prestación del desempleo y tiene el 50% de su año, de su tiempo, de su mes, para o bien trabajar en otras cosas, en cuyo caso o formarse o preparar una oposición o dedicarlo a su conciliación de vida familiar, es de una exactitud y de una falta
de consideración a la gente que está en desempleo tremenda. Tanto UPN como el Partido Popular se han abstenido. Dicen que coinciden en un aspecto de la ley, el que habla de la movilidad de las mujeres afectadas por la violencia de género, y se preguntan por qué se puede hacer este tipo de contratos solo en salud y educación. La consejera de Economía ha expresado en el Parlamento la voluntad del Ejecutivo de reducir los niveles de endeudamiento. Goicoechea ha remarcado que Navarra es una de las comunidades que menos ha aumentado su deuda en 3 años. Un pleno que también ha tomado en consideración una propuesta de Izquierda a Esquerra que reclama a Madrid retirar a la Iglesia el privilegio de inmatricular bienes. La propuesta se ha aprobado con los votos en contra de UPN y Partido Popular. Los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar, Izquierda a Esquerra y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai han posibilitado la toma en consideración de esta iniciativa, que si es aprobada será remitida al Congreso de los Diputados. La propuesta equipara a la Iglesia Católica con el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público. Por favor, señor Mauleón, le ruego silencio. Lo que era una comparecencia a petición propia del consejero de Cultura para informar sobre la anulación de la adjudicación de la concesión de 2 emisoras de FM ha terminado con tensión entre Juan Luis Sánchez de Muniain y el parlamentario de Izquierda Esquerra, Chema Mauleón, que ha acabado abandonando la sala. El consejero ha remitido una carta al presidente del Parlamento para mostrar su malestar por lo ocurrido y asegura que Mauleón, al irse, le ha proferido un comentario ofensivo. El parlamentario de Izquierda Esquerra se ha levantado cuando era cuestionada su imparcialidad por el consejero al posicionarse sobre la licencia de una empresa concreta de radio. Yo niego categóricamente que haya dicho que ya le haya dicho esa expresión, y lo que sí afirmo es que le he dicho que era una vergüenza que hiciera esas acusaciones cuando sabe fehacientemente que son falsas, y desde luego he mostrado mi indignación y me he ausentado de la sala, nada más. Este comportamiento, toda esta sucesión de actos que se pueden comprobar, pues se extralimitan y superan las obligaciones de un parlamentario que además está obligado por reglamento a cumplir con estas condiciones. El Parlamento tiene que seguir dando ejemplo de respeto a los demás y sobre todo de conductas pues democráticas y que sobre todo sean respetuosas. Aprobado el dictamen de la Ley de Transporte Urbano en la comarca de Pamplona, que marca que el 65% de la financiación del transporte urbano comarcal recaiga en el Ejecutivo Foral y el otro 35% sobre los municipios. En concreto, la proposición de ley presentada por el Partido Socialista aboga por modificar el reparto de los costes totales de financiación que no sean cubiertos por ingresos tarifarios. UPN y Partido Popular han votado en contra. La política tarifaria contemplará a instancias de Bildu un bono social que tomará como referencia las tablas de la renta de inclusión social. Nuestro tiempo de la entrevista de la semana y vamos a charlar con Ramón Casado, parlamentario de UPN. Señor Casado, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy buenas, gracias a vosotros por esta oportunidad que nos dais a los parlamentarios y al Parlamento. Pues vamos a repasar, como cada semana, la actualidad que rodea la Cámara Foral y me gustaría comenzar preguntando por un tema que esta semana sin duda está en boca de todos. Es el tema de la deuda de Osasuna y el posicionamiento que debería tomar el Gobierno de Navarra a este respecto, ahora que el partido está en segunda división. Hay grupos que ya han preguntado al respecto y que piden la comparecencia de la consejera de Economía. Bueno, la verdad es que hay que lamentar la situación, ¿no? Que hemos sufrido el último fin de semana con el descenso de Osasuna. Yo creo que todo navarro en su corazón pues tiene esa espinita y esa pena. Bueno, hay que esperar a esa comparecencia que se ha pedido, hay que esperar un poco el planteamiento que se haga por parte del Gobierno de Navarra. Yo creo que toda la ayuda que podamos aportar todos será buena y bueno, pues en ese sentido ver un poco cuál es la situación en la que se queda Osasuna y ver un poco en qué medida se puede ayudar o se puede echar una mano. Desde el propio club, el presidente Archanco ha dicho no haberse sentido apoyado por las instituciones. ¿Estáis de acuerdo en esto? Bueno, cada uno puede tener sus propias percepciones, ¿no? Y desde luego yo creo que Osasuna es un club de fútbol
muy vinculado a Navarra, muy vinculado a los navarros. Y bueno, pues es la percepción que tiene el presidente. Yo puedo tener otra percepción y otras personas pues, pueden tener otra percepción completamente distinta, ¿no? Yo creo que hay que echar una mano en la medida de las posibilidades y que se pueda al club y bueno, pues tal y como ha manifestado el propio gobierno, bueno, pues van a analizar y van a ver las posibilidades de ayudar, ¿no? Y otra comparecencia, la que tendrá que hacer la presidenta Bárcena en los próximos días para presentar ese plan de ajuste debido al incumplimiento del objetivo del déficit, aunque el Ejecutivo insiste en que ese incumplimiento no es tal, sino esa diferencia de criterio con el Gobierno. Sí, bueno, ahí es cierto que con el tema del déficit ha habido o hay una diferencia de valoración o de criterio por parte del Ejecutivo foral y por parte del Gobierno central. Lo que sí que es cierto que bueno que Navarra está viviendo pues una situación económica difícil, pues como otras comunidades autónomas y como el propio país y otros países de la Unión Europea, y es cierto que hay que hacer grandes esfuerzos pues por cuadrar las cuentas y a la vez mantener los servicios básicos y esenciales de la ciudadanía, ¿no? Entonces bueno, pues hay que esperar a ver cómo el gobierno pues hace esa planificación y veremos pues bueno pues siempre con la premisa de mantener esos servicios básicos para los navarros y las navarras. Quería preguntarle por lo sucedido esta semana en Comisión de Cultura, cuando comparecía el consejero Sánchez de Muniain para hablar sobre el tema de las licencias de radio. Hubo una especie de, no sé cómo llamarlo, incidente tampoco, bueno, con el parlamentario de Izquierda Esquerra, Txema Mauleón, que dice el consejero que le dijo algún insulto y se levantó, un tema que el propio consejero ha llevado hasta el presidente de la Cámara, pidiendo que se tomara algún tipo de medida. ¿Cómo puede valorar esta situación? Usted que además estuvo en la comisión. La verdad es que como miembro de esa comisión y además como portavoz de mi grupo en esa cuestión, tengo que calificar o quiero calificar los hechos como bochornosos. Yo creo que es algo que esta legislatura estamos viendo en varias ocasiones. Pues una salida de tono por parte de algunos parlamentarios. Es cierto que estamos acostumbrados también a que la oposición, esta legislatura, pues digamos, es una oposición con mandíbula de cristal. Tanto en esta sala de plenos como en comisiones, pues bueno, tanto este parlamentario como los parlamentarios del grupo de Unión del Pueblo Navarro o de otros grupos tenemos que aguantarnos pues declaraciones o acusaciones de todo tipo, de corrupción, de fascistas, de mucho tipo de clases de eso, de descalificaciones, de insultos. Bueno, aguantamos de forma estoica y democráticamente pues todo lo que muchas veces se nos dice, y cuando por parte de algún portavoz de estos grupos o del gobierno pues a la oposición le dice lo que piensa y no le gusta, pues bueno, tienen esa pataleta de, como tuvo el señor Mauleón, de levantarse de la comisión, ausentarse de su puesto de trabajo, increpar o interrumpirle al consejero y bueno, pues de muy malas formas y con muy mala educación. Pues la verdad es que es un hecho totalmente bochornoso que en un parlamento democrático donde la palabra tiene que ser el instrumento para el diálogo y el consenso, pues no se use esa palabra y se pase al insulto, ¿no? Pero esto no es lo común, ¿no? Me refiero, llegar a lo que ha pasado esta semana en la Comisión de Cultura, sí que puede haber diferentes criterios, pero bueno, siempre dentro del respeto, entiendo yo. Sí, es cierto que hay diferencias entre las diferentes formaciones políticas. Nunca se había llegado, yo creo que a ese extremo, sí que alguna otra ocasión algún parlamentario pues se ha ausentado de la comisión porque no estaba de acuerdo con las interpretaciones que hacía otro portavoz o algún miembro del gobierno, pero yo creo que como esta ocasión no se había dado, pues incluso llegando al menosprecio de una persona, ya no en el caso de por ser consejero, sino de una persona que está exponiendo un tema en esta Cámara y al insulto, ¿no? Entonces la verdad es que bueno, pues yo creo que se ha cruzado una línea que no debería cruzarse
no solo en este Parlamento, sino en ningún otro ámbito o en ningún otro momento de la vida normal y cotidiana de cualquier navarro o navarra, ¿no? Este fin de semana se van a celebrar las elecciones europeas. Su partido no ha presentado candidatura y hay quien ha criticado que la presidenta Barcina no pidiera el voto concreto para algún partido. Bueno, es una circunstancia... Que no se mojara en ese sentido, bueno, es ¿no? una circunstancia que no es nueva, que se ha dado en otras ocasiones en unas elecciones europeas y en la que Unión del Pueblo Navarro no ha pedido el voto concreto para cualquier formación, que ha dado, digamos, libertad de voto a sus afiliados. Yo creo que una de las cuestiones que en UPN tenemos clara es que hay que hacer un llamamiento a la participación, es decir, que el votar en unas elecciones municipales, forales, generales o al Parlamento Europeo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que como derecho estamos en la obligación o debemos ejercerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que UPN ha hecho una visión, es decir, bueno, tener claro, por lo menos en UPN tenemos claro a qué formaciones o dónde nunca puede ir el voto de un votante o de un militante de UPN. Y está claro que no puede ir a aquellas formaciones que no defienden el estatus político, institucional y el modelo de comunidad foral que tiene Navarra, o aquellos partidos que desde luego defienden o atacan el régimen foral de Navarra. Yo creo que eso es una cuestión clara que tenemos todos los votantes y todos los afiliados de UPN, y bueno, pues ahí cada uno ejercerá o puede ejercer libremente su voto, pero yo sí que creo que es importante hacer ese llamamiento a la participación, que ejerzamos ese derecho que se nos otorga y bueno, pues de la mejor manera que considere cada uno. Porque lo que está claro es que lo que se aprueba o se decide en Europa afecta y mucho también a Navarra. Sí, bueno, en el día a día de este Parlamento vemos cómo, bueno, y en el debate algunos grupos están haciendo continuamente un ataque a la política económica que se está llevando a cabo en España y que se tiene que llevar a cabo en la comunidad foral, pues a consecuencia de la troika y estos planteamientos. Y es cierto que vemos, como digo, en el día a día que políticas que luego se desarrollan en Europa pues modifican o hacen que se tengan que modificar leyes del ámbito nacional o del ámbito regional de un Parlamento y también de esta Cámara. Lo que sí que parece que están poniendo de manifiesto estas elecciones es ese descontento que hay un poco hacia la clase política. ¿Eso se va a poder cambiar a medio corto plazo? Bueno, yo confío en que sí se cambie, ¿no? Es cierto que la ciudadanía o la sociedad está descontenta, ¿no? Con la clase política y también consecuencia de la situación difícil que toca vivir en muchas familias de Navarra y de España, ¿no? Es cierto que cuando hay una situación de crisis, pues esos problemas o ese desapego se da entre la sociedad y los políticos, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, sobre todo por los partidos políticos y por nosotros mismos, de buscar ese acercamiento a la sociedad, de estar más pendientes y de trasladar que no somos un problema, como muchos dicen, pero que sí podemos pues escuchar, aportar o tratar diferentes temas, ¿no? En esta Cámara o en ayuntamientos o en otras instituciones en los que al final pues los políticos hacen de enlace, digamos, entre la ciudadanía y las instituciones. Pues veremos si se consigue ir cambiando esa imagen que tiene de cierto desencanto hoy día la clase política. Señor Casado, muchas gracias por acompañarnos en Parlamento. A vosotros y bueno, pues siempre que lo consideréis estamos a vuestra disposición y a la disposición de cualquier ciudadano. Muchas gracias. A vosotros. Alumnos de la ESO de 6 centros han participado esta semana en un pleno escolar en el que han debatido sobre la igualdad y la paridad y la conservación del patrimonio. Les escuchamos.
El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha presidido con el resto de miembros de la mesa la celebración del 18º Pleno Escolar, una sesión de carácter divulgativo en la que han tomado parte alumnos de segundo y tercero de la ESO de 6 centros escolares de la comunidad foral. Hoy este Parlamento quiere dar la bienvenida y también conocer las propuestas e inquietudes de los escolares navarros en torno a 2 temas o 2 cuestiones muy importantes: la igualdad entre hombres y mujeres y el establecimiento de objetivos de paridad, por un lado, y la conservación del patrimonio cultural, por otro. Para ello, desde el Parlamento queremos que desarrolléis una práctica necesaria en nuestra sociedad, como es hablar, debatir, conocer y respetar las opiniones de los demás. También participar en los asuntos que os interesan y os afectan y decidir, en definitiva, votar y respaldar aquellos que suscitan el acuerdo de la mayoría. Afortunadamente, como decía, vivimos en un sistema democrático y en un Estado de Derecho que nos permite manifestarnos libremente, mostrar nuestras discrepancias, votar lo que nos parece mejor, pero siempre, como decía, sin menosprecio, sin ofender a nadie y, sobre todo, sin recurrir a la violencia para defender ninguna idea. Alberto Catalán se ha dirigido a los más de 60 estudiantes que han ocupado el salón de plenos para animarles a ofrecer sus propuestas e inquietudes en torno a 2 asuntos de gran interés: igualdad y la conservación del patrimonio cultural. Es cierto que para conseguir la igualdad se han implantado planes tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, pero la realidad pone al descubierto que aún estamos lejos de conseguir nuestro objetivo. Si analizamos el mundo empresarial, vemos que las empresas tienen la obligación de respetar la igualdad de trato y oportunidades y deben adoptar medidas que deben negociar con los sindicatos. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad, que es voluntario cuando el número de trabajadores es menor. El Gobierno da subvenciones a empresas pequeñas y medianas para la implantación voluntaria de estos planes. También les ofrece servicios de asesoramiento para el diseño del mismo. En Navarra existe un plan de igualdad que destaca la aportación de las mujeres al desarrollo social, económico y cultural de los pueblos. Esta aportación ha sido ampliamente reconocida por el Gobierno, así como por organismos internacionales. El Gobierno de Navarra, consciente de las barreras que aún persisten para el logro de la igualdad plena, trabaja activamente para lograr una sociedad más justa para todas las personas que la componen. ¿Ocurre lo mismo en las instituciones públicas de carácter nacional e internacional? La más conocida en España quizás sea la Ley contra la Violencia de Género. Sin embargo, parece que la simple legislación no resuelve de momento el problema, ya que según las estadísticas, el número de muertes de violencia en la pareja se mantiene desgraciadamente estable en nuestro país, o con muy leves caídas. Hay que decir que, por supuesto, consideramos los avances conseguidos por la mujer en los últimos decenios como absolutamente justos y necesarios en el uso pleno de sus derechos y que denunciamos los crímenes y los abusos que aún se hacen sobre la mujer, ya sea en forma de abuso y maltrato físico o en otras formas de discriminación inaceptables como la percepción de un menor salario que los hombres por cumplir las mismas tareas. Ahora, no debemos dejarnos llevar por los tópicos, ya que ante la ley la mujer ha tenido un favoritismo injusto frente al hombre en casos como el de la custodia de los hijos. Según los datos en España, en 2008, un 85,96% de las custodias se otorgaron a la madre. También debemos recordar que nuestra Constitución hace referencia al deber de trabajar y al derecho al trabajo y, a través de este, a recibir una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de su familia, sin que haya discriminación por razón de sexo. Resaltamos este artículo ya que es fundamental que toda persona pueda mantenerse económicamente. Sabemos que hoy en día todavía no se cumple totalmente y a veces que existen discriminaciones de sexo a la hora de contratar a un trabajador o a una trabajadora en una empresa. Pero esta igualdad debe también llegar a otros ámbitos de nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a las relaciones en la vida familiar y también a las relaciones afectivas de parejas del mismo o diferentes sexos. Muchas veces en la vida de pareja podemos ver que se emplea la violencia física o psicológica, con el objeto de imponerse el uno sobre el otro. Nos referimos a la violencia de género, que por desgracia todavía se encuentra presente en nuestra sociedad. Es imprescindible erradicarla lo antes posible para poder conseguir una sociedad igualitaria. Seguidamente se ha abordado el debate y votación de las propuestas de resolución planteadas en torno a los 2 temas de debate incluidos en el orden del día: igualdad y paridad y conservación del patrimonio cultural. Y así nos vamos. Gracias como siempre por su atención. Les espero en 7 días. Adiós.